Bueno, para este laboratorio, uno de los objetivos principales es obtener la curva de magnetización y desmagnetización del generador, para lo cual vamos a armar todo un circuito para obtener esas gráficas. Bueno, primero, en esta parte, en la primera parte, tenemos un tablero de alimentación, el cual tiene un modelo PM500, el cual nos va a dar las magnitudes de voltaje, corriente, potencia activa, reactiva, aparente y el factor de potencia que vamos a usar para nuestra experiencia. Luego nos vamos al tablero, en el cual en esta parte encontramos la fuente de alimentación, el cual consta de un switch que tiene una protección de enclavamiento. Luego nos vamos a conectar los conductores, el cual hemos conectado para cada fase un color diferente, el cual se está rigiendo a la norma del Código Nacional de Electricidad del 2006, que se encuentra en la sección 030 de conductores. Luego salimos al instrumento, que es el servomecanismo de control, el cual es un instrumento de medición que nos va a dar los valores de torque y los RPM, que es la revolución por minuto que va a tener el motor primario. Luego del servomecanismo pasamos a un separador de 4 polos, el cual consta de un switch el cual nos indica que cuando está en 0 el circuito está abierto, y cuando el switch está en 1 nos indica que el circuito está cerrado. Luego de aquí pasamos a la conexión del generador, el cual conectamos para cada fase, el cual tenemos que la fase A primero pasará por un instrumento de medición, el cual es un instrumento multímetro analógico digital, el cual nos va a dar los valores de fase. Luego tenemos aquí abajo dos cables, que son dos cables de protección que va a tener el generador, el cual pasará por el servomecanismo y luego pasa a la fuente de alimentación. Estos dos cables son necesarios para realizar el enclavamiento, el cual nos indica que el circuito está bien conectado. Luego tenemos aquí en el generador, tenemos dos cables, el cual vienen de una fuente de excitación de voltaje DC, el cual va a ser necesario para realizar nuestro laboratorio, el cual vamos a variar una fuente de excitación DC aquí para encontrar un voltaje nominal que sería 400. En este caso el instrumento mide en fase, entonces tendría que marcar un voltaje de 230. Bueno, seguidamente tenemos aquí un motor primario, o también llamado máquina motriz, el cual representa, por ejemplo, puede ser una central o una turbina, ¿no? que nos va a proporcionar torque para el funcionamiento del generador. Para la parte experimental del ensayo de circuito abierto del generador simple, para obtener la curva decreciente de este generador, vamos a empezar teniendo el voltaje nominal, que debería ser 230, que es 400 sobre raíz de 3. En este caso le vamos a poner una sobrecarga llegando hasta 260 aproximadamente. Para ello vamos a tomar 6 datos, el cual vamos a bajar desde 260 para abajo. Como primer dato tomaremos el voltaje de 253.3, que es el voltaje de fase en el generador, teniendo como voltaje DC 63.0 y 0.33 amperios DC y un torque de 0.29. Para el segundo dato bajaremos el voltaje de fase en el generador tenemos un voltaje de 214.3 de fase en el generador y tenemos un voltaje 43.0
y 0.23 amperios en DC, y teniendo un torque de 0.24 Nm. Para el tercer dato, bajaremos el voltaje de fase en generador hasta 170.2 voltios en AC, y teniendo un voltaje de 30.7 en DC y 0.17 amperios en DC, y teniendo un torque de 0.22 Nm, menos 0.22 Nm. Y para el cuarto dato bajaremos el voltaje de fase en el generador y tenemos un voltaje de fase de 102.6 voltios en AC, y teniendo un voltaje de 7.33 voltios DC y 0.11 amperios en DC, y teniendo un torque de 0.16 menos 0.16 Nm. Para el quinto dato bajaremos el voltaje de fase en el generador tenemos un voltaje de generador de fase 42.3 voltios en AC, y teniendo un voltaje 7.62 voltios DC y 0.06 amperios en DC, y teniendo un torque de 0.12 Newton por metro. Y como último dato bajaremos el voltaje de fase en el generador a 0 en la perilla de acá del voltaje de continua de excitación, el cual tenemos 2.92, que sería el voltaje de remanencia que queda en el generador, y teniendo un voltaje de 0.05 voltios DC y una corriente de 0.03 amperios en DC, y un torque de 0.13 Newton por metro. Realizado el laboratorio, obteniendo los datos y anotando todos los datos en el laboratorio. En este caso vamos a obtener la curva decreciente del generador.